Bien, amigos, agradecemos muchísimo la presencia de este diplomático, ex militar, historiador, que es William Páez Piantini. Buenos días, William. Buenos días, señor Cava. Y don Mozart y yo estamos muy complacidos porque este señor, que ha dado servicios desde más de 5 décadas al Estado Dominicano en diversas posiciones, ya ustedes oyeron, militar, diplomático e historiador, ha servido a todos como un profesional en cada campo, en cada asunto que se le ha demandado. En esta ocasión hemos solicitado la ayuda de William para entender lo que es el origen de la sociedad dominicana y desde cuándo comienzan los movimientos para diferenciar un pueblo del otro. Exactamente. Una estructura organizada desde el punto de vista civil de la otra, porque se cree que toda esta situación surge en los últimos 200 años, 150 años. No, siempre ha habido un auténtico deseo de establecer una nación dominicana, como también la tuvieron los antiguos pobladores de la parte del este de la isla dominicana. Buenos días, William. Eso es lo que queríamos establecer. Cuéntenos, ¿por dónde vienen esos orígenes de esa voluntad de división entre una nación y la otra? En primer lugar, quiero darle mis más expresivas gracias a mi amigo, el señor Cava, por esta gentil invitación que me ha cursado, ¿no? Debo hacer un aclarando con relación a la presentación. Lo de diplomático, lo de militar, todo eso está bien, pero lo de historiador, yo soy un aficionado. Sí, pero mire lo que ha producido. Pero mire la producción. Sí, ciertamente que sí. En primer lugar, esa producción que usted ve ahí obedece precisamente tal vez al conocimiento que uno tiene de la situación que está viviendo la República Dominicana con relación al pueblo haitiano. Entonces, esos libros poseen o tienen documentos que yo creo que son sumamente interesantes para mantener lo que es soberanía de una parte y de otra parte. Así es. Yo quiero ver si, por favor, el camarógrafo pone la primera vista, que vamos a comenzar la narrativa a partir de esa primera vista. Mire qué bien. Todavía no la han podido bajar, pero bueno, digamos que ahorita la van a poner. Es correcto, mira, vamos a comenzar en el año de 1678 a historiar un poquito. Me gustaría muchísimo llegar a concluir con el tratado que actualmente está vigente y las peripecias y los problemas que dio llegar hasta el 1929, que es cuando se define, en cierto modo hablando, la soberanía de la República que hoy se mantiene. O los límites de... Los límites, correcto, los límites de una y otra nación. Pero fueron muchos los pasos y los problemas que se presentaron antes de llegar ahí. Claro. Vamos a comenzar en 1678, cuando se firma el Tratado de Paz de Nimega entre Francia y España. ¿Por qué comenzamos ahí? Porque a partir de ese documento se establece el primer signo de división en la isla de Santo Domingo. ¿Y cuál fue ese primer signo de división? El río Rebuc, que era como se llamaba. Hoy es el río Guayubín. Esa fue la primera frontera que se estableció en la isla y se estableció con el propósito de frenar de alguna manera la penetración francesa hacia la parte este. Eso no dio resultado porque los franceses nunca dejaron de tratar de penetrar y los españoles por evitar esa penetración. Entonces diariamente en ese río habían problemas. Y hoy usted oye decir la palabra rebú, y yo digo, por mi casa hacemos un rebú, y usted lo entiende perfectamente. Los orígenes de esa palabra se remontan a las calamidades que se presentaban diariamente en el río Rebuco.
Eso ocurre, no ha podido... No ha podido oponer. Pero ellos lo van a encontrar. Sí, no, está bien, no hay problema. Que bastante material tenemos para continuar conversando, ¿no? Correcto. Eso fue en el año 1678. Ya, evidentemente, los franceses estaban en la parte occidental de la isla. Hay necesidad de firmar un convenio, ven las autoridades la necesidad de firmar un convenio y se firma el Tratado de Ryswick. Ryswick. Sí. Se firma ese convenio. Bueno, pero ese convenio, dicen algunos historiadores, que España admite o tolera la presencia francesa en la parte occidental. Sin embargo, hay historiadores que no comulgan y que no están de acuerdo con eso, y es el caso, por ejemplo, de Apolinar Tejera. Apolinar Tejera fue a Holanda y leyó a La Haya y leyó íntegramente el convenio de Ryswick. Y él dice, no en ninguna parte eso alude a que España le cede ese territorio a los franceses. ¿Eso fue en qué año? En 1678. 1697, perdón, Ryswick. 1697. Bueno, pero Ryswick sí determina que los franceses están en la parte occidental y que los españoles en la parte oriental, pero no hay límites concretos. Entonces, también eso creaba una situación de crisis entre las dos partes. Y es cuando surge en 1700... Este es el río. Exactamente. Esa primera fotografía ilustra el río Rebuc, que hoy se llama río Guayubín. Ese fue el primer signo de división que se estableció en la isla de Santo Domingo. La parte occidental era Haití, la parte oriental, viéndola nosotros aquí, ¿no?, era España. Ese fue el primer signo de división que se estableció. Cuando se pueda vamos a pasar a la próxima. Exactamente. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos el inicio de la frontera dominico-haitiana. Esa es la desembocadura del río Dajabón en el Océano Atlántico. El río Dajabón hace frontera así. Ese río nace en la cordillera central, en una loma que se llama Pico de Gallo. Recorre 55 kilómetros en territorio nacional y desemboca en el Océano Atlántico. Hace frontera desde ahí hasta donde confluye con el arroyo Capotillo o arroyo Bernal, así le dicen también. Ese es el río Dajabón. Y ahí están las pirámides número 1. Eso está exactamente en Pepillo Salcedo. Pepillo Salcedo. Correcto. Muy bien. Cuando pueda, me pasan la otra. Mira la otra ahí. Exactamente. Este es muy interesante y quiero que le pongan mucha atención. Correcto. Y usen su influencia para ver si podemos corregir este problema. Esa es la carretera internacional. La carretera internacional fue producto de una negociación entre Haití y la República Dominicana. Cuando se estaban discutiendo las dificultades de interpretación que se presentaron 5, o mejor dicho, los haitianos presentaron 5 dificultades de interpretación, una de ellas era definir la frontera entre Cercadillo, que era como se llamaba Pedro Santana, y Restauración. Se determinó, ya estando Trujillo en el poder, cederle todo el territorio de la miel a los haitianos. La miel. De la miel. Territorio de la miel, si ustedes conocen algo de la frontera, ¿no?, por ejemplo Villanacaona, ahí está el río Libón y ahí comienza la carretera internacional. Todo ese sector, cuando usted cruza el puente sobre el río Libón, que está próximo a Villanacaona, todo ese sector que está en la parte occidental, hasta prácticamente los Cacao, que es donde está Pedro Santana, eso era el territorio de la miel, dominicano. Entonces, esa gente los haitianos comenzaron a ocupar ese lugar a partir de 1856, cuando cesan las guerras patrias. Entonces, cuando empezamos a discutir el problema de 1929, los haitianos decían, bueno, pero aquí lo que hay son haitianos, y la policía es haitiana, y la escuela es haitiana, y ustedes para ocupar, esto es dominicano, pero para ustedes ocuparlo tendría que indemnizarnos y buscar gente, y ustedes ni no tienen cuarto para indemnizar, ni tienen gente para... Así que déjenos eso a nosotros. Y el jefe se lo cedió, el territorio de la miel completo. Completo. Bueno, entonces
Seguimos. No. Mantengámoslo así. Sí, manténgame La otra, la anterior. La anterior. La anterior. Exactamente. Se hace la carretera internacional, que es un tramo de 48 kilómetros, que está entre Pedro Santana y Restauración. Así es, sí. Es un tramo de 48 kilómetros. El eje de esa carretera es la frontera. Eso está contenido en esos libros, en los dos está contenido en el protocolo de revisión de 1936. Ahí está. Esa carretera en donde está ubicada, su eje determina lo que es la frontera. Ya. Entonces, ¿qué ha acontecido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en este caso? Observe, la carretera internacional, usted sigue derecho. Cuando llega a ese promontorio, hace una derecha y sigue. Exacto. Correcto, pero ahora a alguien se le ocurrió romper la carretera internacional. Hizo un pantalón ahí. Exactamente, y tirarla por otra parte. ¿Y entonces? No, eso no, de ninguna manera eso puede ser. ¿Por qué razón? Porque la carretera internacional, como le dije, descansa sobre un documento que hoy está depositado en el seno de la Sociedad de Naciones en ese entonces, pero hoy se llaman Naciones Unidas. Entonces usted no puede romper la conformación, el flujo normal de esa carretera, por capricho, porque el eje de esa carretera es la frontera. Pero eso no fue capricho, no algo ahí. Y si usted hace eso, usted sin darse cuenta le está cediendo una parte del territorio a los haitianos. A los haitianos. Sí. Entonces eso yo creo que es una cosa que reviste o exige un cierto cuidado, ¿no? Claro. Porque sí. Como está eso no puede continuar. Continuamos, ¿no? con la otra. Exactamente, pase la próxima. Ahí tenemos el río Libón, el puente sobre el río Libón. Ese puente está a punto de colapsar. Se han hecho solicitudes para que técnicos de obra pública vayan y revisen el puente porque está a punto de colapsar. Ese puente es un puente internacional. Ese puente no tiene protocolo de mantenimiento ni de uso. Así, de esa manera, eso no puede ser. Porque no solamente, nosotros tenemos 6 puentes internacionales. Entonces esos puentes tienen necesariamente que tener un protocolo de uso y mantenimiento. Si no hay protocolo de uso y mantenimiento, no sabemos a quién le corresponde mantener ese puente. Eso mismo sucede con la carretera internacional. La carretera internacional carece de ese documento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Que nosotros no sabemos a quién le corresponde, por ejemplo, mantener... Sí, pero déjeme decirle que, de acuerdo a lo que nos ha dicho Julio Ortega Tous, que hasta hace poco fue el secretario ejecutivo de la Comisión Mixta Bilateral, el caso de la carretera internacional y todo su entorno está contemplado dentro de las discusiones para ver qué se va a hacer con ella. O sea, de mejorarla, ¿verdad? De terminarla. Yo estuve muy bien. Yo estuve con él también. Ajá. En esa comisión, sí. Sí. Pero eso permítame que le diga que yo lo veo con mucho pesimismo. Déjeme decirle una cosa. Ajá. Usted va a la carretera internacional, por donde yo soy una autoridad Sí. del gobierno, ¿no? Sí, claro. Y yo paso por la carretera internacional, pero como yo pasan los otros funcionarios. Ya. Y usted ve en la carretera internacional cómo va proliferando el pueblo de Haití, cómo van las casas naciendo en la parte nuestra. En la nuestra. En la parte dominicana. ¿Cómo va proliferando la parte haitiana en la parte nuestra? Entonces, eso hay que ponerle coto, eso no puede continuar como va. Ya, muy bien. Eso está sucediendo en la carretera internacional en este momento. Bueno, eso es un buen tema para la comisión esta que se está reuniendo. Bueno, la comisión mixta ahora mismo la que está ahora, la que está coordinando. Bueno, yo estoy en esa, bueno, me invitaron la última vez que fuimos a Jimaní y ahí tuvimos. Parece que hay intenciones sanas de ambos gobiernos de buscarle solución a los problemas que se están presentando. Seguimos. Muy bien, muy bien. La otra, la próxima. Sí. Míralo ahí. Esa es la carretera internacional. A donde está la guagua en este lado, esa es la parte dominicana. A donde está la casita, que es una vivienda haitiana, eso es dominicano. Ah, caray.
Perdóname, la casita es de haitianos, que está en el lado dominicano. Exactamente, no. Nosotros estamos en la guagua. Si tú coges el eje de la carretera, lo rompes por la mitad, la parte que está a la izquierda es la parte dominicana, la parte que está a la derecha es la parte que está acá es la haitiana y la parte que está allá es dominicana. Ese territorio es de propiedad de haitianos y está dentro de la carretera internacional. Pero por lo menos está siendo ocupada por haitianos. No solamente ocupada, no, ahí ¿Tienen propiedad? Ya tienen su conuco, tienen su cosa. Pedro, ahorita comienza el desmonte ahí. No, pero es que el desmonte está un poquito más adelante. Ajá. Ahí ya está el desmonte. Sí, pues sigamos viendo. Sigamos viendo. Sí. Dale. Mira eso. Eso es Haití. Eso es Haití, yo supongo. Está ¿verdad? Completamente deforestado, pero eso no es lo peligroso. Digo, es peligroso y es penoso, pero es que esa deforestación se va trasladando hacia la parte este. ¿Tú comprendes? En toda la carretera internacional eso es muy notorio, pero no solamente en la carretera internacional, en otras partes también tú lo ves. Sí. Cómo van deforestando y entonces cómo esa deforestación ya va tocando la parte. Esa mancha se va sintiendo. Exactamente, ¿no? Entonces eso realmente yo creo que es algo de muchísimo cuidado que tenemos que tomar en consideración. Continuemos con la próxima. Exactamente, sí. Vamos a seguir. La próxima vista. Vamos a seguir. Esa es la carretera internacional. ¿Cómo? Esa es la carretera internacional. Ahí está deshecha. Ese es el famoso mercado de Tilorí. Ese es un mercado considerado informal. Pero ahí se reúnen, mire usted la cantidad de personas que se reúnen en ese mercado. Eso es en la carretera internacional próximo a Villa Anacaona. Ahí se desarrolla un mercado 2 veces por semana, muy grande. La carretera internacional tiene una trocha de servidumbre que se supone que nada debe construirse ajeno a ella. Son a partir del eje 30 metros hacia la derecha y a partir del eje 30 metros a la izquierda. Y ese mercado está en plena carretera internacional. Seguimos. Ese es un mercado informal también. Ese se llama Bogbanik. Eso es el río Artibonito. Ahí se lleva a cabo un mercado que se traslada al pueblo de Bánica y ahí no hay control. Sí, esos son comerciantes cruzando. Sí, pero así mismo, cuando hay mercado en Dajabón, creo que vamos a ver una fotografía de esa. Cuando hay mercado en Dajabón, bueno, el puente abre sus puertas, pero hay una cantidad de personas que anteriormente están cruzando por el río sin ningún tipo de control. Sí. Eso es Bogmanik, se llama eso, y ese es el río Artibonito. Ese es el río Artibonito. Ahí seguimos. Ese es el mercado de Dajabón. Ahí está el puente nuevo de Dajabón. Ese es el puente viejo. Mire, debo decir algo. Con relación al puente nuevo, ese puente lo hizo la Unión Europea con ayuda de la Oficina de Planificación del Gobierno. Se hizo ese puente. Ese puente sugerimos que no podía inaugurarse hasta tanto no se llevara a cabo la firma de un protocolo entre la República Dominicana y la República Haitiana. Un protocolo que norme el uso, el cuidado y el mantenimiento de ese puente. Entonces decían que los comerciantes de una y otra parte estaban ejerciendo presión y había necesidad de inaugurarlo. Entonces sugerimos que se aperturara, como hacen en las carreteras, que se está haciendo un tramo y el tramo está ahí, la gente para que lo use lo aperturan y la gente lo usa, pero no quiere decir que está inaugurado oficialmente. Entonces todavía ese puente no se ha inaugurado y ahí tienen que participar los haitianos porque la mitad de ese puente es haitiana y tienen que participar los dominicanos. Dice Ortega Tous, que está gentilmente escuchándonos, que está completamente de acuerdo con el planteamiento que usted hace de priorizar el tema de la carretera internacional, pero que él agregaría a eso la pertinencia del establecimiento de un muro, dado el hecho de que usted ha mostrado ahí de la incorporación de haitianos de este lado, y que eso solo, de acuerdo a lo que dice Julio, se puede controlar
mediante el establecimiento de un muro. ¿Usted qué cree sobre eso? Sí, cuando los haitianos comenzaron a trabajar en el muro, en el Carrizal, en Elías Piña, sí, cuando comenzaron a trabajar en ese muro, me mandaron de la Cancillería a que fuera allá, a ver, poner la situación. Y yo fui allá, a Elías Piña, y hablé con el señor Lorenzo Paulus, que era el que estaba haciendo el muro. Un hombre muy educado, un hombre hasta pastor evangélico. Este muro. Exactamente, ese mismo. Entonces yo hablé con el señor Paulus y le dije, mire, usted que está haciendo, sí, yo sé lo que lo estoy haciendo, y usted toma en consideración las especificaciones que establece el protocolo de revisión. Me dice sí, de 1936, me dice sí. Digo, ¿qué distancia hay de la línea de demarcación donde está la pirámide a donde está este muro? Me dice como 12 metros. Entonces el Instituto Cartográfico Militar fue a comprobar realmente que era así, ¿no? Y lo comprobó y era así. Entonces, yo llamé por teléfono, si a alguien le conviene esa acción, es a nosotros. Por supuesto. Porque precisamente abundando en lo que dice el señor Tuz, ahora nosotros podemos, sin ningún tipo de reclamo, ni de organismos internacionales, ni mucho menos Haití, hacer un muro donde nosotros entendamos que debemos hacerlo. Entonces, yo creo que... Vamos a seguir con las gráficas que están allá arriba. Con el orden que mantenía hasta su momento, sí. Pero es evidente que la cosa... Aquí está usted. No. Sí, mira, esa fotografía también es interesante. Si tú observas... Concho, ahí está la pirámide 251. Eso es en Jimaní, en Malpaso, Jimaní. Ahí está la pirámide 251. Oye bien, como el lago del fondo está en pleno crecimiento, inundó de agua esa parte. Entonces, el lago del fondo es el lago que está del lado haitiano, próximo al lago de Riquillo, muy cerca. Muy cerca, eso es correcto, pero es de soberanía haitiana. Sin embargo, debo clarificar aquí que ese lago no era de la soberanía haitiana, ese era un lago compartido. Ese lago tenía parte de la República Dominicana y tenía parte Haití. Julio Brea Franco habla muy bien de eso en un libro que escribió. ¿Quién se dio eso? ¿El jefe también? No, eso lo cogieron los haitianos, atentos a ello. El presidente Jean-Pierre Boyer, en el 18 de octubre de 1821, firmó un decreto de división territorial. Eso el papá de Tuz habla mucho de eso. De Ortega Tuz. Sí, firmó un decreto territorial donde se apoderó del lago del fondo, pero no solamente del lago del fondo, ¿no? Del lago del fondo, de parte del lago Enriquillo, de parte de la Sierra de Bauruco y una serie de cosas más. Arbitrariamente y de manera unilateral. Y eso lo evidencia a la firma del Tratado de 1929, nuestro, ¿cómo se llama?, canciller, Rafael Augusto Sánchez, escribiéndole una carta al canciller haitiano diciéndole, mira, nosotros le pedimos permiso para que los lugareños del lago del fondo puedan usufructuar las aguas, hasta tanto nosotros le busquemos solución por otra parte. Y especificado otra cosa más, ¿no? Pero ¿qué te deja ver eso? Claramente que admitimos o que entendemos que ese lago realmente le corresponde a Haití. Seguimos, cuando realmente no era así, porque como le digo, estaba dividido. Entonces ahí eso se rellenó y se siguió rellenando y se rellenó hasta el extremo de que no solamente se desapareció la pirámide y parte de esa pared también se desapareció, ¿no? Porque creció mucho el lago, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora está sucediendo un problema en la zona, porque como no hay señal visible de división, ahí tú ves que los haitianos ocupan la parte de nosotros. Entonces, bueno, eso está, pero eso lo están manejando con mucho tacto. Sigamos con la fílmica, que coño, qué bien ilustran, porque... continuemos. ¿Y aquí qué cosa? Ese es el lago del fondo, esa es la oficina de agricultura, que ya no se ve. Esa fotografía fue tomada en el 2004. Eso se fue ya. Ya se fue completamente, esa fotografía, ¿no?
Esa es la oficina de agricultura la de oficina haitiana. No, dominicana. Dominicana. En el lago Jimaní. del Fondo. Como se llevó lo de aduana ya. Pero ya eso está... Eso fue un crecimiento, El crecimiento. proporcional del lago del Del Fondo lago que pasó al territorio dominicano. Correcto. Debo pero decirle mire que- lo siguiente. La línea de demarcación en ciertas partes, en esa parte por allá, Jimaní, Las Lajas, Tierra Nueva, hay las pirámides 239, 240, 241 y 242, están sumergidas dentro de las aguas del lago. Entonces, la línea de demarcación fue traspasada por la crecida de las aguas. Ya. Entonces yo digo, bueno, eso plantea un problema de soberanía. Y me dicen, no, eso no es ningún problema de soberanía. Eso es de la línea para allá, eso es mexicano. Digo, sí, pero es el lago y eso yo creo que Pero la si el lago comisión sigue mixta creciendo. debe juntarse para dilucidar ese caso. ese caso. Va a haber Exactamente, sí. Continuamos, vamos Bueno. a seguir, John. Sí. ¿Y esto qué es? Ese es la orilla oriental del lago del Fondo. Ah. Ahí hay una parte en Jimaní que llega hasta Las Lajas que se llama la Gran Sabana. Entonces ahí eso es materia prima, insumo para hacer carbón. Todo eso que ustedes ven ahí arriba, eso es carbón. Eso es carbón. El que está en el medio es el profesor Manuel Núñez. Sí. Ahí de los dos, ¿no? Sí. Entonces, todo eso es carbón. Ese carbón que se hace en esta parte se envía para Puerto Príncipe. Sí. Es un negocio muy grande, Pero ¿no? se hace del lado dominicano el carbón. Ay, pues se está deforestando. Pero dos a la manos ahí. carrera, pero es un negocio millonario también, eso hay que tomar en consideración. Ah, o sea, que hay gente de este lado que contribuye. a Oh, eso. pero lógicamente que sí. Pero además de eso, ahí se está depredando una planta que es endémica de la región, que es el guaconejo. ¿Qué es el guaconejo? El guaconejo es una planta endémica de este sitio, ¿no? Que se utiliza para producir, se le extrae un aceite y con ese aceite se produce un perfume finísimo, un perfume caro. Entonces en Puerto Príncipe hay un francés que tiene esa industria montada. Entonces toda esa materia prima coge y sale y se va por el lago para allá, para donde ese francés. Continuamos. Sí. Ese es creo que es la última ya. Esa es un dique derivador internacional que se hizo en el año 1978, Hay que ir a la frontera. siendo Milo Jiménez el ministro de... ¿Cómo es? De la Fuerza Armada. No. El canciller de la Siendo República. canciller de la Sí, República. canciller. Sí. Sí. Se hizo ese dique derivador internacional que está más o menos llevando a cabo su trabajo, lo está haciendo. buena condición. Sí. En buena condición. Bueno, en términos generales, sí, ya ese es el muro parte del este muro. de... Bueno, usted de- nos ha de- señalado, para que aprovechemos al máximo los minutos que nos quedan, que deben ser de 10 a 15. Usted nos ha señalado con estas gráficas el estado actual, eso es importante. Pero usted nos hace un relato interesante que partía de dos acuerdos que hicieron España y Francia referidos a la partición de la isla en dos naciones. Para que se vea que el asunto viene de lejos, que el concepto de nación en ambos lados de la isla existía hace tiempo. Y además que las dos partes habían convenido en cada una formar su unidad. Porque ahora se quiere plantear, incluso veía un artículo ayer de alguien que sugería, como que el concepto de nación solo lo tenían los haitianos y que de esta parte no existía hasta entrado en 1800. Y yo creo que eso no es así. No, definitivamente. O sea, pero mira, hay algo, y discúlpame, que yo no puedo dejar de pasar. Hay dos piezas, dos instrumentos diplomáticos que se firmaron que debemos comentar Ajá. necesariamente. En 1874 toma el gobierno Ignacio María González y destituye, se fue Buenaventura Báez, que estaba ejerciendo por cuarta vez la magistratura de la nación. Durante el gobierno de Buenaventura Báez de 1868 o 1874, todos sabemos que la ambición o el criterio que él tenía era de que había necesidad de sumarle a la República Dominicana a territorio norteamericano. Y habían personas que no comulgaban con esa idea. El caso, voy a mencionar uno solo, del general José María Cabral. José María Cabral, un líder indiscutido en la parte sur, establece su cuartel general en un lugar que se llama La Visita, un pueblecito haitiano, un caserito, ¿no?
hace negociaciones con Haití, convenios con Haití. Haití lo ayuda con hombres, con armas y con dinero. Porque Haití, no por ayudar a José María Cabral, sino porque Haití suponía o temía que si una potencia extranjera anclaba en la parte oriental, ellos podían correr peligro. Y por esa razón lo ayudan. José María Cabral, digamos, incursionaba y conquistaba, digamos, a Sabaneta. ¿Qué hacían los haitianos? Que inmediatamente llevaban las tropas haitianas, ponían la bandera haitiana, a propósito de garantizar el retiro de las tropas de José María Cabral. Es decir, si venían tropas del gobierno, veían la bandera haitiana, no, eso es Haití, bueno, está bien. Esa era la idea. Pero Buenaventura duró 6 años. Y esas incursiones se hacían y los haitianos iban quedándose. A la hora de firmar el convenio de 1874, dice Carlos Noel a su homólogo, general Propeter, le dice, mire, pero para nosotros negociar usted tiene que sacar todos los haitianos que están ocupando territorio dominicano. Y Propeter le dice, con una naturalidad extraordinaria, no, pero el gobierno haitiano no está interesado en esos terrenos. Esos terrenos van a ser desocupados, pero ya mismo. Y firmaron el documento. ¿Qué ocurre con la firma de ese documento? Que hay un artículo, que es el 4º, que dice que se van a nombrar comisiones para definir lo que es la línea de demarcación a partir de sus posiciones actuales. Posiciones actuales. ¿Pero y cuáles son las posiciones actuales? ¿La que tú tienes actualmente? No, pero tú te has cogido media república. No es así. Esas no son las posiciones actuales. Tendríamos que convenir que son las que se establecieron a partir de 1856. No. Los haitianos se quedaron ocupando toda esa posición, pero entonces, eso es el artículo 4, que dice a partir de las posiciones actuales. Dice Peñavalle y dice Emiliano Tejera que ellos no decían los haitianos, ¿no? Que alguien cogió y raspó a donde dicen, porque decía originalmente las posiciones de ambas repúblicas. Eso lo borraron y le pusieron las posiciones actuales. Eso lo dice Manuel Arturo Peñavalle en su obra La República, ¿cómo es? No me acuerdo el título de la obra. Y la cuestión de la República Dominicana, algo así. De Peñavalle, y eso lo dice también el señor Emiliano Tejera en las memorias que escribe cuando iba a discutir ese mismo problema ante el Papa León XIII. Eso lo dicen. Eso ocurrió porque entonces el artículo 12 de ese convenio dice, y Haití le va a pagar a la República Dominicana por 8 años $150,000 anuales. ¿Qué ocurre? Que la bahía de Samaná había sido arrendada por el gobierno de Buenaventura Báez, pagando $150,000 por año. Entonces, como se rescindió ese contrato, Ignacio María González lo rescindió, entonces Haití lo va a pagar. Fíjate que eso es un acomodamiento, claro, para que se firme el documento. Y efectivamente el documento se firmó, y eso nos llevó hasta la presencia de León XIII, discutiendo el problema de las posiciones actuales. Pero no es todo eso no es todo solo, ¿no? En 1899 se firma un convenio en la Mole San Nicolás, en donde comisionados dominicanos van a la frontera, igual que comisionados haitianos, a levantar planos de la frontera, de lo que ellos querían que era la frontera en el año de 1874. Luego que levantaran esos planos, lo iban a discutir, y si había algún tipo de desavenencia y ellos no podían resolverlo, se iban al artículo 7º de un convenio que se firmó en 1898, que establecía las reglas de cómo eso se manejaba. ¿Qué hacen los haitianos? Alexander Pujol y Henry Tomaset, los dos ingenieros haitianos, después que levantan su mapa, arrancan por Puerto Príncipe y lo ponen vigente por 15 años. En ese plano que ellos hicieron, Dajabón es haitiano, Comendador haitiano, Gurabo, que era como se llamaba Restauración, es haitiano, Loma Cabrera es haitiano, Parte del Lago Enriquillo es haitiano. Óyeme,
media república en eso, ¿no? Y eso duró vigente 15 años. Entonces, más de una generación surge en el Haití creyendo que dejamos haitiano y que nosotros lo quitamos. Sí. ¿Tú comprendes? Entonces, eso creó esas dos piezas diplomáticas, crearon muchísimos problemas en el asunto. ¿Que se corrigen cuándo? ¿Cuándo se corrige eso entonces, finalmente? Bueno, eso no se corrigió. Eso no ¿Y se por qué corrigió volvieron a entonces? ser parte dominicana? Eso no se corrigió por ¿Hasta el hecho. cuándo? Por el hecho. No, eso siguió el tejemaneje ese Ay, mi madre. hasta que surge Horacio Vázquez como presidente de la República. Entonces Horacio Vázquez, que manejaba, tenía muy buena relación con Luis Bornó, determinan ellos buscar la manera de cómo definir la frontera. Y entonces exactamente en 1928, José, ¿cómo se llama? Pipí Troncoso, Sí. ese, José María Troncoso. José María Troncoso se junta con el representante haitiano, que es el señor León de Llán, y hacen un esbozo de lo que puede ser la frontera, y el 21 de enero de 1929 es cuando se firma el tratado fronterizo que tenemos hoy vigente en la Eso es lo que quería decir, que frontera. es en ese momento donde se regresa a los límites fronterizos originales. Sí. Que entonces se regresa a Dajabón, Sí, pero restauración, sí. Pillo, Sí, ¿cómo sí, es? sí, todas esas partes se recuperan, se hacen, ¿no? ¿Y hasta Bánica? Aún así, hasta Bánica. Hasta Bánica, hasta allá abajo. Aún así, los haitianos sustentan el criterio de que no es una frase loca. Ellos dicen, de Azua para allá, eso es Haití. Sí, esa es una expresión muy favorecida allá en Haití, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿no? Pero eso data de las devastaciones de Osorio. Ah. O sea que tendríamos que remontarnos y hacer un análisis sobre ese asunto, sobre la devastación. Pero por lo menos ya nosotros tenemos definida una frontera. Claro, sí. Sin embargo, en 1943, el río Dajabón hace una crecida y cierra un meandro considerable. Entonces los haitianos dicen, no, la frontera es el río, esto es de nosotros. Y hoy ese pedazo es un barrio Juana Méndez, cogido ilegalmente por la parte haitiana. No le corresponde eso. Ahora, y yo te digo, bueno, pero han transcurrido 50 años o más de 50 años. Sí, es verdad. ¿Cómo vamos nosotros a recuperar esa parte? Pero aún así podemos negociar. Porque mira, dice el señor que escribe de Lilija Trujillo, Luis F. Mejía, Sí. ese señor dice que en las negociaciones del 29 nosotros le cedimos a los haitianos una franja de 200 metros en la orilla oriental del lago. Bueno, pero óyeme, eso no aparece por ninguna parte. Aparentemente hablaron de boca y eso se cedió. Entonces yo digo, bueno, pero esta es una oportunidad para nosotros legalmente entregarle el pedazo de tierra que ellos están usufructuando desde 1943 y que nos cedan a nosotros la parte esa en la orilla oriental del lago, que eso nunca se le dio a esas De personas. todas maneras, cuando Mire, uno a propósito, Pedro, Sí. yo en este fin de semana hubo un escarceo mediático en relación a la incorporación de un grupo considerable de haitianos que iban en camionetas con una camiseta que decían tomando nuestro territorio. O sea, venían desde Haití hacia acá y eso creó inquietud en la frontera. Se aclara que es un movimiento religioso. Pero digo esto precisamente por lo que usted está señalando. Como no tenemos muy claro el asunto y se quedó en la psiquis del pueblo haitiano, en una buena parte, una generación, Sí. de que Dajabón y una buena zona de esta parte estaba es su propiedad. El hecho de que haya un movimiento como este que dice tomando nuestro territorio creó una situación el fin de semana pasado en las cercanías de Dajabón. ¿Cómo usted ve esta situación de este tipo de incursión y de movimiento que crea Preocupante, inquietud sin en el duda. marco de todo esto? Mira, es una pena, es una lástima Sí. que nosotros, los dominicanos, no evaluemos en justa medida la problemática haitiana. Esos son síntomas que yo me hallo que son graves, Ya, porque no es ese solo. no es ese. Ya en Dajabón
tenemos conocimiento de que han tirado volantes. Ya nosotros tenemos conocimiento de que en el carnaval, por ejemplo, de Haití, eso es una cosa espontánea y popular extraordinaria. Pero ahí siempre hay unos cantitos, unas cosas de esas, sumamente interesantes, ¿no? Bueno, yo serví en Haití 5 años, entonces yo conozco el carnaval y algunas canciones bonitas que hacían, ¿no? Pero ahora están diciendo, esa tierra es nuestra y se lo vamos a demostrar. Sí. Y nosotros estamos pendientes. Y movimiento es tomando nuestro territorio. Sí, sí, exactamente. ¿No? Son señales, son síntomas que yo entiendo que son de muchísimo cuidado. Hay que aclarar. Pero el gran problema, tú sabes cómo yo veo la situación en términos generales. Ajá. Como que nosotros no hemos enfocado con la seriedad con que tenemos que enfocar el problema de Haití. Entonces todo eso es como con temor de sentarnos en una mesa de negociaciones a conversar con Haití y eso, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Haití? Los haitianos están conscientes de que cada vez que uno cruza la línea de demarcación es un problema social menos que tiene Haití. Pues están conscientes de eso. Yo no te voy a decir que el gobierno alienta el cruce de la frontera, pero tal vez lo ven con cierto dejo de indiferencia, porque es así, esa es la realidad. Y hasta desde el punto de vista humano yo te diría que tal vez pueda justificarse, pero eso hay que organizarlo. Mira, en 1948, Haití fue una misión solicitada por Haití, fue Haití, a hacer una evaluación general de la situación haitiana. ¿Y qué recomendaron al final? La inmigración sin retorno, porque que no caben donde están. Haití tiene 27.750 kilómetros. No debo decir que Haití heredó de Francia 21.087 kilómetros. Hoy tienen 27.750. Gracias a muchísima gente que han pasado por esos gobiernos de nosotros. Pero Haití en 1948 no tenía 4 millones de habitantes y las Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, BID y todos esos organismos internacionales estaban conscientes de que no cabían donde estaban. Hoy superan los 10. Oye, me superan los 10, pero con creces. Sí. Tú superan los 10. Entonces, están muy disminuidas los recursos que tenían en aquel entonces, ¿no? Entonces, es una situación grave. Sí, Messi, se da la siguiente situación. En la República Dominicana, desde hace mucho tiempo, acuérdense aquel departamento de población y familia que había en el Ministerio de Salud Pública, sí, de la década de los 70. Pero no hay control natal. Aquí había y se aplicaron políticas de control natal. Y hemos reducido notablemente el control natal de 3 por familia a 1.5. En Haití eso no se ha aplicado nunca. No, eso es cierto. Debo decir, este es un tema, como te digo, sí, demasiado amplio. Sí, pero debo decirte también, nosotros tenemos una frontera fluvial que está compuesta por 172 kilómetros de agua. Todos los ríos que conforman la frontera fluvial, que son el Dajabón, el arroyo Capotillo, el río Libón, el río Artibonito, el río Macasías, el río Carrizal y el río Pedernales, están altamente contaminados. Así. Pero no solamente que están altamente contaminados, no, sino que es un negocio público extraer materiales de esos ríos. También. Están acabando con esos ríos. Pedernales, en la desembocadura, ahí se meten los camiones de volteo al río a cargar materiales. Están diezmando todos los ríos que hacen frontera con la República Dominicana. La situación es de cuidado y ojalá que alguien que tenga peso específico le ponga asunto al caso, porque es serio. Don William, ¿cuánto agradecemos esta intervención suya? Que es bien sustentada, muy bien, que mucho favorece la fílmica y la gráfica cuando se habla de documentos históricos. Porque cada vez que usted soportaba un juicio, lo hacía con una fílmica. Eso es imbatible desde el punto de vista de la certidumbre. Así es. Ha salido en claro, sin embargo, que hay una buena parte de la frontera flanqueada por ríos, o los ríos no mienten. Son mejor que cualquier borne. Sí, ciertamente que sí. Sin embargo, a veces los ríos,
cuando hay lluvias torrenciales Se expanden. exactamente, Y no, confunden la cosa. y muchas veces botan su cauce. Y botan su causa. Por Hay que esa- tener cuidado con eso. No, por esa razón, los comisionados de 1929, en lugares en donde los ríos tendían a desviarse, ponían las pirámides dobles. Es decir, el río de Jabón, usted ve la pirámide 15 que son 2, la pirámide 16 que son 2, la 17 que son 2. ¿Por qué razón? Porque cuando llueve mucho el río tiende a desviarse. Y si se desvía, la evidencia es que es por aquí que va la línea de demarcación. Bien, bien. Muchas Bueno, gracias. pues agradecemos, don William, esta intervención suya, que disponga de tiempo. Vino tempranísimo, Sí. pero es un hombre como, tiene disciplina de acero, de esa vieja, Sí. y esperó pacientemente, y lo mismo han hecho nuestros oyentes y televidentes, porque usted ha expuesto en esta hora documentos que son, desde el punto de vista de su seriedad, imposibles de poner en duda. Hemos perdido, como usted dice, unos 7.000 kilómetros cuadrados. Sí. Quizás esos sean ya los límites que queden para el futuro, pero por favor, no lo modifiquemos, ¿no? ¿Verdad que? Mira, yo quería... No lo violentemos. Sí, con relación a ese libro, al grande, no, a ese. Este libro, yo quería decir lo siguiente. En ese libro, a que se llama 6 zonas, 97 planos, 313 pirámides, es decir, esa es la conformación de la frontera. Ajá. Entonces ahí tenemos todas las pirámides que muestran la línea de demarcación Ya veo. georreferenciadas. Qué bien. Muchas gracias, don William. Miren, agotamos el tiempo, creo que pudimos sacarle provecho, ¿verdad que sí? Ojalá que así sea. Y ahí agradecemos mucho su atención, amigos televidentes y radio escucha, porque todos aprendimos de esta exposición de don William Páez Piantini, militar, diplomático, y él dice que no, pero Historiador, así es. por lo mucho que ha investigado y tiempo que le ha dedicado a todo esto. Pero ahí está Lalo, Ahí con los está deportes, debió acumularse mucha información este fin de semana, porque Lalo lo veo cargado. Así que